Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno es alabarnos, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarnos, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Vamos! Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno, Bueno es alabar al Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Oramos a ti, Jesús. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Levanta tu voz en esta hora y dígale: vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso,
para mí. Vine a adorarte. Vamos, dígale a Él que ha venido esta hora a exaltar su nombre. Y tú eres mi Dios, solo tú eres grande. Y solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Así es, Jesús. Vamos, sígale. Vine a adorarte, a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Vamos, dígale, solo tú eres grande, tú eres digno, Dios, eres asombroso. Una vez más, levanta tu voz y cántale, dígale, vine a adorarte. Oh, vine a decirte que eres mi Dios, solo tú eres grande. Vamos, sígale, eres asombroso. Una vez más, levanta tu voz, adoramos su nombre, te adoramos, Señor, aquí estamos en esta tarde. Levantamos nuestras manos a ti, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bueno, para empezar, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Marcos 1, versículo 11. Marcos 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Lo repito. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Dios, Padre amado, Señor, yo sé que ya hemos orado varias veces, pero quiero poner esa palabra delante de ti, para que tú seas, Señor Jesús, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones y aún ayudándonos a disponer nuestros cuerpos, a estar atentos a tu palabra y lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, sea el que nos enseñe, que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones y que tu palabra, Señor Jesús, penetre como esa espada de dos filos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, entonces esta palabra la he titulado Jesucristo, Hijo de Dios. Y quería pues como introducirles en este texto donde pues saben que estamos estudiando el libro de Marcos. Las últimas pues reuniones
hemos estado hablando basados en ese libro de Marcos. Y en el libro de Marcos está este relato cuando Jesús se bautiza y escuchan una voz desde los cielos que le dice a Jesús ¿qué? Según ese texto. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿cierto? Entonces aquí Dios está reconociendo a Jesús como su Hijo. Y Marcos, en el desarrollo de su texto, hay 3 ocasiones pues en particular que relata o escribe así específicamente: Jesucristo, Hijo de Dios. Y yo quiero que hoy nos centremos en esas 3 situaciones, esos 3 momentos en los que Marcos dice Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué dice él eso? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué está escrito eso en el libro de Marcos? Para que entendamos mejor por qué es tan relevante que en el libro de Marcos se escribiera Jesucristo, Hijo de Dios, debemos de tener en cuenta que el libro de Marcos fue escrito para una audiencia romana no judía, ¿cierto? Fue escrita principalmente para los romanos o los gentiles que estaban empezando a ser parte de la iglesia primitiva. Y Marcos lo que pretendía con esto era que esos nuevos creyentes, esas personas que estaban llegando a la fe en medio de una persecución, tuvieran firme quién era Jesús y que estuviera firme esa creencia en sus corazones, para que así les estuvieran apuntando con un arma, ellos no negaran su fe. Entonces, por eso es tan relevante que Jesús dijera esto. También porque en la creencia judía, en esos momentos, para los que iba como escrito este relato, ellos tenían varios dioses en su ideología. El principal era Júpiter. Júpiter, junto con sus hermanos, habían matado a su padre, y por haber matado a su padre adquirieron un gran poder, y con ese poder se repartieron como los dominios del universo, y con eso ellos reinaban. Entonces eso era lo que creían los romanos en ese momento. Entonces, por esa creencia es muy relevante que ellos entendieran que Jesús era un hijo de Dios, porque así lo podían comparar o asimilar con lo que era Júpiter para ellos, un hijo del Dios. Pero ¿qué había pasado con Júpiter? Se había aliado con los hermanos y había matado al padre, y eso era lo que le había dado el poder, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo presenta Jesús, cómo hace ese contraste Marcos aquí en el texto, para que nosotros también hoy tengamos bases de quién es Jesús para nosotros. Amén. Listo, entonces esos 3 relatos de Jesucristo, Hijo de Dios, está el primero en Marcos 1.1. Marcos 1.1 empieza narrando de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, ¿quién? Hijo de Dios. Amén. Entonces este evangelio empieza de esa manera. Es muy curioso porque los otros evangelios empiezan como con introducciones de historia judía, como dándole la apertura al pueblo judío de quién era Jesús, de que él sí era el Mesías y todo esto. Pero Marcos empieza como de una forma así toda abrupta, y les lanza la bomba, que Jesucristo era Hijo de Dios, y les lanza la bomba así como sin nada. Jesucristo, Hijo de Dios. Y para ellos, pues de pronto en nuestro contexto uno no lo ve como tan extremo, pero en el contexto de ellos sí era muy extremo. Para ellos sí era muy relevante que empezara diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, porque ellos lo que habían venido creyendo toda su vida, boom, les hizo así, boom en la cabeza, y les ayudaba a afirmar su fe. Entonces, ¿quién era Marcos y por qué estaba diciendo esto? Marcos empezó, según lo que nos relata la Biblia, en el libro de Hechos, mencionan a Marcos que era un hijo de una María, y en la casa de esa señora María hacían una célula, se reunían los principales, pues los discípulos en ese momento, en esa casa, y oraban y compartían. Ahí en esa casa, en la casa de Marcos, se reunían ellos. Entonces prácticamente Marcos sale de una célula que hacían los discípulos. Él no tuvo interacción directa con Jesús, pero los que le enseñaron acerca de Jesús habían sido pues como los discípulos como tal. Los discípulos empiezan a hablarle de Jesús, él empieza a involucrarse, y de hecho se cree que este Marcos que escribió el Evangelio era primo de Bernabé.
al ser primo de Bernabé, como Bernabé estaba ayudando a Pablo en todo esto de empezar a conocer quién era Dios, empezar a estudiar quién era Dios y todo esto, Marcos se le une a ellos y va a los viajes misioneros. Luego de estar con Pablo, está con Pedro también ahí en esos viajes, y ahí es donde él aprende todas esas cosas que escribe aquí en la palabra. Y su evangelio, pues el evangelio de Marcos, narra principalmente como hechos muy importantes que hizo Jesús, milagros, hazañas, proezas. Por lo que les digo, le estaba hablando a una audiencia romana. Entonces él quería mostrarle a los romanos que Jesús era el Hijo de Dios, pero que era un siervo. Él vino a servir a Dios, él hacía lo que Dios le mandaba. Él no era como su Dios principal, Júpiter, que había destronado a su padre con la ayuda de sus hermanos, sino que él era un hijo obediente, un hijo que creía la voz de su padre y un hijo que se sometía a la autoridad de su padre. Eso era lo que Marcos le enseñaba a los romanos en este libro. Entonces él empieza diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, como narra todos estos detalles de quién era Jesús, todo lo que él hacía, las enseñanzas, el pueblo, al leer estos relatos, pues ya tenía mucho más claro que Jesús era alguien, un tipo diferente, por así decirlo. Hoy en día nosotros leemos la palabra y sabemos que Jesús es, mejor dicho, el mejor en todos los aspectos, pero para los romanos no era así, ¿cierto? Ellos sabían que de pronto en esa cultura judía había un Mesías, alguien que llamaban un Mesías, que iba a venir a salvarlos, pero ellos también creían que iba a ser un rey, mejor dicho, que traía dinero y poder y soldados y los iban a someter, y ven una persona totalmente diferente. Otra cosa muy importante, los dioses que ellos tenían en ese momento en Roma eran dioses que, por así decirlo, tenían poderes limitados. Uno tenía el poder sobre las aguas, otra tenía el poder sobre los cielos, otro era el dios de la guerra, otro era el dios del vino, y empiezan a narrar todas esas historias en la Biblia, y Jesús abarca todos los aspectos. Dios abarca todos los aspectos. No se necesitaba varios para cubrir las cosas, sino que Jesús y Dios lo abarcaban todo. Entonces eso hacía que para los romanos y para los que en ese momento leían la palabra vieran a Dios como que wow, el Todopoderoso. Y al decir Jesucristo que era el Hijo de Dios, entonces el Hijo del Duro, aún más autoridad tenían para ellos, para los romanos. Entonces la primera vez que narran a Jesucristo como Hijo de Dios es en esa parte donde Marcos lo hace para darnos el contexto de qué va a ir o de qué va a tratar este libro, ¿cierto? La segunda vez que narran Jesucristo Hijo de Dios está en Marcos 3, versículos del 11 al 12. Marcos 3, del 11 al 12. Y dice: los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. ¿Qué le decían los espíritus inmundos? Tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vimos que Marcos reconocía a Jesús como el Hijo de Dios y eso era lo que él quería presentar, pero también aquí estamos viendo otras personas o otros seres que reconocen a Jesús como Hijo de Dios, y eran ¿quiénes? Los espíritus inmundos, ¿cierto? De hecho, en Marcos 5:7, vamos a leerlo, hay otra ocasión en la que también los espíritus inmundos lo reconocen. Marcos 5:7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Eso le gritó un endemoniado a Jesús, ¿cierto? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Entonces vemos otro momento, unos espíritus inmundos, un endemoniado reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y por qué reconocían que Jesús era el Hijo de Dios? Porque lo reconocían como el Dios Altísimo, Todopoderoso. Porque ellos le clamaban a él, lo reconocían, le hablaban. ¿Por qué creen ustedes? ¿O no se entendió la pregunta? Bueno, ellos lo reconocían, ¿por qué? Porque tenían miedo de la presencia de Jesús, tenían miedo de Dios,
los atormentaban, los incomodaban, no les daba paz, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando a nosotros muchas veces no nos gusta algo? De una levantamos la mano, eso a mí no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Bueno, eso estaba pasando ahí con esos endemoniados. Llegaban y le decían a Jesús, hey, ¿sé qué tiene contra nosotros? Mejor dicho, le decían, déjenos en paz. Jesús, que es el que da la paz, Dios, que es el que da la paz. Pues a ellos no, a ellos sí los atormentaban. Entonces, esos demonios empiezan y gritan reconociendo a Jesús como el Dios Altísimo. Pero lo curioso es que Jesús, ¿qué hacía cuando ellos le decían eso? Jesús le decían, sí, díganlo más alto para que todo el mundo sepa que yo soy el Hijo de Dios. Él hacía eso. ¿Cierto que no? ¿Qué les decía Jesús? Les decía, lo reprendía mucho para que no lo descubriesen. O sea que si dice que Jesús los reprendía mucho, es porque ellos lo decían varias veces. Entonces Jesús era, quédate callado. Y Jesús los callaba, ¿cierto? Y uno diría, ¿pero por qué? Sabiendo que antes lo iban a exaltar, pues le estaban diciendo que era el Hijo de Dios, pues la gente no iba a creer. Pero ¿qué pasó? Más adelante, en Marcos 3:22, o bueno, más atrasito de lo que les había leído, Marcos 3:22 dice, pero los escribas habían venido de Jerusalén y decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los pongo en contexto. Los escribas y los fariseos, que eran los que en ese momento enseñaban la ley, estaban diciendo que Jesús tenía el espíritu de Belcebú adentro y por eso él, cuando echaba fuera demonios, los demonios huían porque había como un teatro ahí, ¿cierto? Como un complot. Entonces, por esa razón, una de las principales razones de las que Jesús los callaba era por eso, para que las personas no vieran que los demonios lo reconocían a él y después dijeran que era un teatrico ahí para engañarlos. Entonces Jesús estaba actuando ahí de una manera muy inteligente. A él no le convenía que los espíritus inmundos lo reconocieran porque entonces iba a dañar su plan y su propósito, que era ¿cuál? Esperar un poquito más para poder llegar a más personas, para poder que los discípulos entendieran el propósito, para poder entregar todo lo que Dios quería. Frustrando, Dios ahí con eso estaba frustrando los planes del enemigo, sabiendo que ahí el enemigo, mejor dicho, no tenía nada que ganar. Entonces, Jesús también, con eso diciéndole a ellos que se callaran y que no dijeran nada, no les negaba que él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Él no les decía, cállese que yo no soy el Hijo de Dios, no, él en ningún momento les dijo eso. Él obviamente era el Hijo de Dios, pero quería controlar como el tiempo en que las personas lo pudieran reconocer ahí sí como el Hijo de Dios para que el propósito se cumpliera. Amén. Entonces ya tenemos dos momentos y dos personas diferentes. Marcos reconociendo a Jesucristo como Hijo de Dios e introduciéndonos al Evangelio. Y los espíritus inmundos reconociendo a Jesucristo como Hijo de Dios porque pues obviamente los incomodaba y tenían temor de él. Ahora tenemos un tercer momento. En Marcos 15, versículos 37 al 39. Marcos 15, versículos del 37 al 39. Y dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces tenemos un tercer momento en el que un centurión reconoce que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y ustedes saben qué momento era este? ¿Qué momento? Muy bien, en la muerte de Jesús. 5 puntos para Esteban. En ese momento Jesús ya había estado en la cruz y había expirado. Y lo interesante es que ¿qué persona fue la que dijo esto? Según eso, ¿quién dijo que Jesús verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? Un centurión, muy bien. Ese centurión era un oficial del ejército romano. ¿Qué era un centurión en el ejército romano? Bueno, dice que contaban con mando táctico y administrativo,
Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Entonces vemos que no era cualquier pelagato ahí, ¿cierto? El decir que era un centurión era una persona de autoridad, una persona de renombre, una persona con alto mando. ¿Dentro de qué contexto? ¿El ejército qué? Romano. ¿Y para quién iba escrito este libro? Para los romanos. Entonces el decir que un centurión, uno de los principales, uno de los altos mandos del ejército, reconocía a Jesús como hijo de Dios, era algo que a los romanos, mejor dicho, yo creo que los erizaba cuando leían este texto. ¿Por qué? Porque una figura de autoridad para ellos reconocía a Jesús como hijo de Dios. Entonces vemos que, mejor dicho, la palabra de Dios es tan perfecta que no deja cabos sueltos. Esto ayudaba, este texto ayudaba a que esos romanos, esos que estaban empezando a creer en la fe, tuvieran aún más fe de saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y algo muy curioso en el texto, que después de leerlo muchas veces caí en cuenta, fue que dice: y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo. Entonces, algo muy curioso es que dice que había expirado así. ¿Cómo expiró Jesús que causó algo en la vida de ese centurión? Y yo dije, uy Dios, ¿cómo habrá sido ese último aliento de Jesús ahí en esa cruz? Tremendo. No, para transformar la vida de una persona así. O sea, no lo evangelizó, no le habló, ¿cierto? Simplemente, ¿qué pasó? Expiró. Su último aliento lo convenció. Tremendo, ¿no? El último aliento de Jesús transformó la vida de un centurión. Y ese centurión sirvió de ejemplo y de testimonio para muchos romanos poder estar firmes en la fe. Gloria a Dios. ¿Cierto? Qué tristeza pues que Jesús haya muerto, pero gloria a Dios por ese momento, por haber utilizado hasta ese último suspiro para evangelizar a una persona. Entonces el centurión empezó a creer. A partir de ese momento dijo, es que, ay, hijo de madre, este hombre sí era el Hijo de Dios. Este hombre sí era el Hijo de Dios. Y creyó. En este último relato vemos cómo el último aliento de Jesús, una de las más grandes autoridades del ejército, que lo condenó a muerte, se da cuenta de la decisión tan errónea que había tomado. Y pues obviamente ya ustedes han visto qué pasa con él en las historias de Semana Santa, ¿cierto? Pero yo quiero que ahora cada uno de ustedes se haga esta pregunta. Si quiere, cierra ahí un momentico los ojos y se haga esa pregunta ahí para ustedes mismos. En estas 4 experiencias vemos diferentes formas en las que ven a Jesús. Primeramente, Dios dice que lo ve como a su Hijo amado, en el bautizo y también en la transfiguración. Marcos presenta la visión de los discípulos en ese Hijo de Dios que es Maestro y nos acerca al Padre. Los espíritus inmundos ven al Hijo de Dios como esa autoridad suprema que les incomoda. Y el centurión vio a Jesús como ese sacrificio que nos daba la salvación. ¿Tú cómo ves a Jesús? Hazte ahí esa pregunta. Si quieres, cierra los ojos un momento y pregúntate, ¿yo cómo veo a Jesús? Hágase usted la pregunta. ¿Tú cómo ves a Jesús? ¿Cómo veo a Jesús? Quizás es mi amigo, mi compañero, es mi Dios, es mi autoridad, lo veo como mi Señor, o lo veo como alguien muy importante de la historia, lo veo como alguien que me incomoda, o lo veo como alguien que quita mis cargas. Hay muchas formas en las que podemos ver a Jesús. Lo podemos ver como un proveedor, como esa figura paterna, lo podemos ver como un amigo, pero realmente, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Él es el único camino al Padre, ¿cierto? Jesucristo es el Hijo de Dios y esa es la mejor manera en la que lo podemos ver, como ese Hijo de Dios,
que entregó su vida para rescatarnos a nosotros de la perdición, para rescatarnos del pecado. Entonces yo quiero que oremos para concluir y que Dios nos ayude a interiorizar esta palabra y a enamorarnos mucho más de Jesús. Amén. Padre, en esta hora, Señor, yo te quiero dar principalmente muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo, por haber pensado en nosotros, por habernos amado tanto, Dios, que entregaste a tu Hijo en una cruz por nuestras vidas. Yo te quiero agradecer por ese plan de salvación, por expiar nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste el precio. Gracias por ser obediente hasta la muerte. Gracias por haberlo soportado todo y habernos amado tanto, tanto, tanto. Y Señor Jesús, en esta hora yo te quiero pedir perdón por todas las veces que quizás tú has pasado, has estado a nuestro lado y nosotros no nos hemos dado cuenta. Los espíritus inmundos te reconocen, pero yo te reconozco, Dios. Perdóname por todas las veces que quizás no lo he hecho. Ayúdame a ser mucho más sensible a tu voz, ser mucho más sensible a tu presencia, ser mucho más dispuesto ante lo que tú quieres hacer con nosotros. En esta noche, Dios, yo te pido que tú seas, Señor, tocando cada una de las vidas que está en este lugar. Te pido que tú seas enamorándonos más de ti, que seas inquietándonos a buscar más en tu palabra, a analizar más tu palabra, a ser profundos en el estudio de tu palabra, Dios. Quizás no te alcancemos a comprender en un 100%, pero ayúdanos a entender lo que tú ya nos revelaste en la palabra, a enamorarnos con lo que tú ya nos has dado, a hacerte obediente ante el llamado que, Señor, pongas delante de nosotros, a estar dispuestos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer firmes, fuertes, así como Jesucristo lo hizo en el tiempo en que estuvo acá en la tierra. Y ayúdanos, Señor Jesús, a ser de testimonio para las otras personas. Ayúdanos a que en medio de nuestro corazón, de nuestra vida, te glorifiquemos, te honremos, te reconozcamos, para que aún otros, con solamente ver nuestra vida y nuestro testimonio, crean en ti. En el nombre de Jesús te pido que tú seas guardándonos en esta semana, Señor Jesús, que tu presencia nos acompañe, nos dé fuerzas, nos dé aliento, y que tú seas, Señor Jesús, nuestro más grande amor, nuestro principal amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Cuántos hemos recibido la palabra del Señor en esta noche? Amén. Tres clases o tres grupos de personas que reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Marcos, al escribir Marcos, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, y al Marcos reconocerlo, la iglesia lo estaba reconociendo, y toda la iglesia y los apóstoles reconocían que Jesucristo era Hijo de Dios. Por eso entregaron su vida por él, y es muy lindo verlo de esa manera. Los demonios, como Jefferson nos lo presentaba, reconocieron que Jesucristo era Hijo de Dios. Los demonios, el diablo reconoció que ese jovencito de 30, 32 años que predicaba en el desierto de Galilea era el Hijo de Dios. Ese muchacho era el Hijo de Dios. Y el centurión romano, es decir, alguien que representaba el imperio romano, reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Quiero que pienses en esto antes de que terminemos. ¿Qué implica eso para usted? ¿Qué implicaciones tiene para usted y para su vida como creyente que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Qué pasa con eso? De acuerdo a lo que Jefferson nos ha predicado y nos ha compartido en esta tarde, en esta noche, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida como cristianos que Jesucristo sea el Hijo de Dios? ¿Qué pasaría si Jesucristo no hubiese sido el Hijo de Dios? ¿Y qué significa para nosotros eso hoy? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Quiero que piensen estas preguntas que estoy haciendo.
en esta última administración. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que Jesús sea el Hijo de Dios. Los demonios al verlo reconocen, Él es el Hijo de Dios. Pero Jefferson nos decía eso en la enseñanza. Reconocemos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos en esta noche creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Otra vez voy a hacer esa pregunta, porque aquí yo creo que todos deben decir amén. ¿Cuántos sabemos y reconocemos en esta noche que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Y cuántos sabemos las implicaciones que tiene el reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, 3 dijeron amén. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros como cristianos. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, como Jefferson nos lo presentó y como la palabra obviamente nos lo presenta, ¿qué implicaciones o qué desafíos representa eso para nosotros hoy? Señor, reconozco que eres el Hijo de Dios. ¿Qué implica que yo reconozca que Jesús es el Hijo de Dios? Que eso requiere, de parte de nosotros, requiere un compromiso, requiere comprometernos con ese Hijo de Dios. Y sabe que Jesucristo, al ser el Hijo de Dios, nos abre a nosotros también las puertas, porque la palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Qué bueno que Jesús o que el Padre dijera de nosotros: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿No le gustaría a usted que el Señor dijera eso de usted? Del profesor: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Se complace el Señor en lo que nosotros hacemos todos los días. Piensa en eso. Y para terminar, quiero que nos pongamos de pie. Estamos haciendo una administración cada fin de semana después de la palabra, así como esta, con preguntas. Y quiero que usted piense en esta noche de todo lo que Jefferson nos compartió hoy. De todo lo que Jefferson nos compartió hoy. ¿Qué te dijo el Señor? De todo lo que Él nos habló, ¿qué se queda hoy en su corazón? Porque la palabra nunca vuelve vacía, porque hay propósito en lo que el Señor quería enseñarnos. Estoy seguro que eso era lo que Dios quería hablarnos hoy. Y de eso que nos dijo el Señor hoy, ¿qué te quedas hoy sábado con todo lo que nos enseñaron, con todo lo que escuchamos en esta predicación? ¿Con qué nos quedamos? Piensa en eso un momento. ¿Qué habló Dios a mi vida hoy a través de esta enseñanza? Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué me dijo el Señor hoy a través de su palabra? Con mis actos, con mis actitudes diarias, reconozco que Jesús es Hijo de Dios. ¿Será que Dios podría hablar desde el cielo y decir de cada uno de nosotros: Alejandro, Andrés, Jefferson, Melissa, Carlos, Julián, Jules, Sara, es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia? Señor, queremos complacerte en todas las cosas. Queremos escuchar esa voz, trabajar en nuestra vida, caminar contigo para escuchar una voz que diga: este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. No éramos hijos, pero Dios nos hizo hijos. No éramos pueblo, pero Dios nos hizo pueblo. No eras nuestro Padre, pero por la obra de Jesús tú eres hoy nuestro Padre. Habla con el Señor en esta hora ahí donde estás. Cierra tus ojos. Si puedes levantar ahí tus manos y decirle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Hijo de Dios, por tu obra en la cruz. La iglesia reconoció que tú eras el Hijo de Dios. Señor Jesús, los demonios reconocieron y hoy reconocen que tú eres Hijo de Dios. El centurión romano reconoció que tú eras Hijo de Dios, que verdaderamente tú eras el Hijo de Dios. Hoy nosotros, Señor, como generación de fuego, como iglesia, como fe y esperanza, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Que seas todo para nosotros, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y llévalos a todos con bien.
guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso más al Señor? Gracias a Jefferson por la palabra y que podamos seguir escuchando su voz todos los días. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Dios los guarde a todos. Los que nos están visitando por primera vez, ¿quiénes son? Que levantaron la mano al principio y nos dijeron: bienvenido. Ya te vamos a tomar los datos y vamos a orar por ti. Qué bueno que estés con nosotros. A los demás, que el Señor les bendiga, Dios les guarde y feliz fin de semana. Los esperamos mañana a las 8 y a las 10. Mañana todos los jóvenes vamos a estar ayunando desde las 7:30 de la mañana. Acá los esperamos. Todos los que quieran venir, vamos a estar en ayuno desde las 7:30, orando antes del primer culto. La generación que lleva el fuego de Dios, no